Muy buen día tengan todos. ¿Qué es la abstinencia? Porque no todos querían decir lo que tú quisiste entender. La abstinencia es aquel conjunto de cosas que podemos realizar para apartarnos de aquello que malacostumbra nuestros sentidos. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que permiten que nuestros sentidos se acostumbren a un placer, pero que es un placer que nos aparta de Dios. No nos hemos apartado de Dios por esas cosas, pero si lo pensamos conscientemente, sabemos que al acostumbrarnos a tales realidades, nos iremos alejando de Dios. Podríamos colocar ejemplos. La comida. Cuando comemos demasiado, tal vez nos estamos olvidando de aquellas personas que no pueden acceder a ese alimento. Cuando eso es así, nos estamos olvidando de la justicia de Dios. Y cuando nos olvidamos de su justicia, con el tiempo nos olvidaremos también de Él. Pues nuestros sentidos nos piden alimento. Nuestro cuerpo nos pide alimento. Nuestra carne lo exige. Y es importante que acostumbremos a nuestro cuerpo a que a veces no se puede tener todo lo que se desea. Porque a veces no existe eso que se desea, pero otras veces porque es necesario abstenerse, y eso es la abstinencia. Es necesario renunciar a ellos, a esas cosas. ¿Y para qué? Para fortalecer nuestro espíritu, para que nuestro espíritu mande en nosotros, para que nuestro corazón mande en nosotros, tenga el gobierno real, y no sean nuestros sentidos los que nos gobiernen. Aquella persona que no puede ver un delicioso alimento porque lo consume, pues es una persona que está siendo gobernada por su deseo del placer de la alimentación, ¿sí? Su estómago la gobierna, su olfato y su gusto la gobierna. Aquella persona que es capaz de compartir su alimento con otro, en atención a razones claras como que aquel no tiene suficiente o que aquel necesita, pues esa persona ha ganado una batalla por lo menos contra su cuerpo, contra sus sentidos, contra su carne. Pero no porque la carne, el cuerpo o los sentidos sean malos, no. Esa no es la manera correcta de comprender esto. Sino porque esos sentidos, ese cuerpo, esa carne, deben ser ayudados, asistidos por aquella dimensión nuestra que realmente tiene la autoridad y tiene el poder sobre nuestra vida. Y eso pues es nuestro corazón, nuestro espíritu, nosotros, nuestra esencia. Nuestra esencia no puede cambiar porque un sentido se malacostumbró, porque el deseo nos esté gobernando. Pues nuestra esencia no ha cambiado, solo que se ha subyugado a aquel deseo, a aquel placer. Cuando nos acostumbramos a los placeres, entonces somos fácilmente manipulables por aquellos que son capaces de darnos esos placeres. Si alguien no es capaz de controlar su deseo sexual, pues será manipulable por aquella persona que sea capaz de darle ese placer. Y tenemos los ejemplos de muchos reyes en la historia que eran manipulados por mujeres que simplemente les daban placer sexual. Entonces no es algo que nos estemos inventando o imaginando, no, es una realidad que ya ha sucedido. ¿Qué es la abstinencia? Es ese proceso a través del cual cada uno de nosotros somete aquellos sentidos a que obedezcan a su corazón, realmente obedezcan a su espíritu. Mi espíritu manda en mí, es decir, yo mando en mí. No es mi placer el que me lleva por los caminos que yo luego reconoceré que no quería recorrer, es decir, cuando me arrepienta. No, la abstinencia es evitarnos ese proceso un poco tortuoso de tener que arrepentirnos de cosas que hemos hecho.
Entonces la invitación para estas fechas es a que tengamos en cuenta la abstinencia en nuestra vida. Sabemos que la Iglesia la propone y pues qué mejor que nosotros lo hagamos, le hagamos caso, abstengámonos. La realidad en la que nos piden más abstinencia es en la realidad de la alimentación, de la carne. ¿Y por qué? Porque es un buen comienzo. Es decir, yo puedo abstenerme de la carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carne es deliciosa, porque la carne es un nutriente que mi cuerpo pide, pero pues sobre todo es deliciosa y el cuerpo la pide, entonces yo nunca me resisto a la carne. Pues no, debo resistirme a la carne por estos días, sobre todo los viernes. ¿Y por qué? Porque así me acostumbraré a hacer renuncias. La abstinencia es hacer renuncias, renunciar a cosas que me gustan, pero que con el tiempo y con la abundancia de ellas pueden hacerme daño. Y por eso tengo que someter mi cuerpo a esa renuncia. ¿Para qué? Para enseñarle. Entonces la abstinencia de carne es un buen comienzo, pero también podemos abstenernos, además de la carne, abstenernos de hacer aquellas cosas que en su abundancia nos hacen mal. Hay personas que saben, son conscientes que el exceso de redes sociales les hacen daño. Hay personas que son conscientes que el exceso de mostrar su dinero comprando o haciendo regalos caros pues les hace daño. Hay personas que saben que tener ciertos elementos en su casa o en su habitación les hacen mal, o estar muy pegados de la televisión les hace mal. Pues esas son cosas que hay que abstenernos, de las cuales hay que abstenernos. Pero ¿para qué? Para acostumbrarnos a hacer el bien. O sea que la abstinencia no sirve de nada sin la caridad y no tiene sentido sin la oración. Muchas gracias por escuchar. Dios les bendiga.